Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo con ganas de escuchar lo que tengo para contarles hoy. Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, que ha generado controversia y sobre todo, que involucra a uno de los actores turcos queridos y también copyright vamos a decirlo, polu copyright Mikos, Can Yaman. Su copyright que muchos de ustedes lo aman, lo admiran y siguen cada uno de sus pasos. Pero también copyright su copyright que hay quienes no lo ven con tan buenos ojos y bueno, eso es parte del juego, ¿verdad? Precisamente sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque tal y como lo vieron en el título, vamos a analizar esa confesión impactante que ha hecho Can Yaman, donde afirma sentir que algunos quieren su fracaso. ¿Serú verdad? ¿Tendrú razones para pensar así? ¿O serú simplemente una percepción superíndice 3n equivocada? Vamos a desmenuzar todo esto, a analizar la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas y por supuesto, a dejarles a ustedes la última palabra. Porque al final del día, este es un espacio para compartir opiniones y construir un debate respetuoso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderú en ninguno de los contenidos que estoy preparando con mucho cariño más menos o para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mu. Ahora sin preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman. Para entender la magnitud de esta confesión, creo que es importante repasar un poco la trayectoria del actor. Can Yaman saltó superíndice 3 a la fama internacional con la telenovela Erkenci Kuay. Su carisma, su atractivo físico y la química que tenía con su coprotagonista, Demet Özdemir, lo catapultaron al estrellato. De repente Can Yaman era un fenómeno superíndice 3 meno global. Sus fans se contaban por millones en todo el mundo y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y admiración superíndice 3n. A partir de ahí su carrera continuó superíndice 3 en ascenso. Protagonizó superíndice 3 otras series de televisión superíndice 3n, como By Jane y Sandokan, un proyecto ambicioso que lo llevó superíndice 3 a prepararse físicamente y a aprender italiano. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Can Yaman. A lo largo de su carrera, ha estado envuelto en varias polu copyright micas. Desde comentarios considerados sexistas, hasta enfrentamientos con la prensa y rumores sobre su vida personal, Can Yaman ha tenido que lidiar con una gran cantidad de críticas. Y es precisamente en este contexto donde cobra sentido su confesión sobre sentir que algunos quieren su fracaso. ¿A qué copyright se refiere Can Yaman con esto? Bueno, podemos interpretar esta afirmación superíndice 3n de varias maneras. En primer lugar, es posible que el actor se sienta presionado por las altas expectativas que se han generado en torno a su figura. Después copyright de con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay, cada proyecto en el que participa es analizado con lupa y se espera que repita el mismo nivel de popularidad. Esta presión superíndice 3n constante puede generar frustración superíndice 3n y la sensación superíndice 3n de que algunos esperando el momento en que falle para poder criticarlo. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy competitivo. Hay muchos actores talentosos que buscan hacerse un nombre y, en ocasiones, la competencia puede ser despiadada. Es posible que Can Yaman sienta que algunos de sus colegas o incluso personas de la industria intentando sabotear su carrera o difundir rumores negativos sobre con diéresis copyright con el objetivo de ascender a su costa. En tercer lugar, y esto es algo que no podemos ignorar, Can Yaman ha sido objeto de críticas por su comportamiento en algunas ocasiones. Algunos lo consideran arrogante, copyright-trico y poco profesional. Estas críticas, aunque puedan ser injustas o exageradas, también copyright contribuyen a crear una imagen negativa del actor y a alimentar la sensación superíndice 3n de que algunos quieren verlo fracasar. Por supuesto, también copyright es importante considerar la posibilidad de que Can Yaman tu copyright exagerando o interpretando superíndice 3 neamente algunas situaciones. Es posible que lo que con diéresis copyright percibe como un intento de sabotaje sea simplemente una crítica constructiva o una consecuencia natural de la fama. No podemos saber con certeza que copyright hay detrás de su confesión,
pero podemos analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Ahora bien, independientemente de si Kahneman tiene razón superíndice 3N o no en su percepción superíndice 3N, creo que es importante destacar que su confesión es un reflejo de la presión superíndice 3N y la vulnerabilidad que sienten muchas celebridades. A menudo vemos a los famosos como seres perfectos, invulnerables y ajenos a los problemas del mundo real. Pero la verdad es que son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y frustraciones. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te brinda reconocimiento, oportunidades y una vida llena de lujos. Pero por otro lado, te expone al escrutinio público constante, a la crítica despiadada y a la copyright perdida de privacidad. No es fácil lidiar con todo esto y es comprensible que en ocasiones, las celebridades se sientan abrumadas y vulnerables. En el caso de Kahneman, creo que es importante que se centre en su trabajo, que siga preparándose como actor y que ignore las críticas destructivas. Al final del día, lo que realmente importa es su talento, su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y el apoyo de sus fans. Si se concentra en estos aspectos positivos, estoy seguro de que podrá superar cualquier obstáculo y seguir cosechando con diéresis copyright citos. Y hablando de fans, creo que es importante que nosotros, como espectadores, seamos conscientes del poder que tenemos. Nuestras palabras, nuestros comentarios y nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de una celebridad. Podemos elegir entre apoyar y animar a nuestros artistas favoritos, o podemos contribuir a crear un ambiente tu superíndice 3 jico y negativo que solo sirve para dar más menosar. Creo que es fundamental practicar la empatía y el respeto en todo momento. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que haga o diga una celebridad, pero podemos expresar nuestras opiniones de manera constructiva y sin recurrir al insulto o la difamación superíndice 3N. Al final del día, todos somos seres humanos y merecemos ser tratados con dignidad. Y para cerrar este tema, quiero recordarles algo importante: el con diéresis copyright cito y el fracaso son relativos. Lo que para algunos puede ser un fracaso, para otros puede ser un gran logro. Lo importante es mantener la perspectiva, aprender de los errores y seguir adelante con determinación superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Kahneman tiene mucho talento y un gran potencial. Si se enfoca en sus fortalezas y sigue trabajando duro, estoy seguro de que podrá demostrar a todos aquellos que dudan de con diéresis copyright L que N equivocados. En resumen, hemos analizado la reciente confesión de Kahneman, donde expresa sentir que algunos quieren su fracaso. Hemos explorado las posibles razones de esta afirmación superíndice 3N, considerando la presión superíndice 3N de la fama, la competencia en el mundo del espectáculo y las críticas que ha recibido el actor. También copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto en nuestras interacciones con las celebridades y hemos recordado que el con diéresis copyright cito y el fracaso son conceptos relativos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Kahneman tiene razón superíndice 3N al sentirse perseguido? ¿O creen que estoy exagerando? Du copyright genme sus comentarios abajo y vamos a generar un debate respetuoso y enriquecedor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Y si les gustó superíndice 3 por favor, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que estoy subiendo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan las pro superíndice 3 y más novedades. Y ahora me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Hasta la pro superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Bien, ahora que hemos establecido el contexto y hemos presentado la confesión de Kahneman, vamos a profundizar aún más en cada uno de los puntos que hemos mencionado. Es crucial entender la complejidad de la situación y no caer en simplificaciones. Después de todo, la vida de una figura pública es un laberinto de expectativas, presiones y, lamentablemente, a veces también de envidia y sabotaje. Asterisco asterisco la presión de las expectativas y el legado de Erkentzicus asterisco asterisco. Erkentzicus no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La química entre Kahneman y Demet Özdemir era palpable y la historia, aunque sencilla, resonó con millones de espectadores.
El éxito fue tan abrumador que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Para Can Yaman significó el inicio de una carrera prometedora, pero también el establecimiento de un listón muy alto. El problema es que replicar ese éxito es extraordinariamente difícil. Cada proyecto posterior a Erkenci-Kuş fue inevitablemente comparado con ella. Los fans esperaban la misma magia, la misma química y la misma historia cautivadora. Esta presión, sin duda, debió ser abrumadora para Can Yaman. Imaginen la responsabilidad de tener que cumplir con las expectativas de millones de personas en cada nuevo proyecto. La más mínima imperfección era magnificada, y cualquier cambio en su estilo o elección de papeles era objeto de debate y, a menudo, de crítica. Además, es importante considerar el tipo de fama que Erkenci-Kuş le proporcionó. Fue una fama basada en una imagen particular, la del galán romántico, carismático y un tanto rebelde. Cualquier intento de diversificar su carrera, de explorar otros géneros o de interpretar personajes diferentes, podría ser percibido por algunos como una traición a esa imagen. Esto limita las opciones del actor y lo encasilla en un rol específico. La presión de las expectativas no solo proviene de los fans. También la industria del entretenimiento ejerce su propia presión. Los productores, los directores y los guionistas buscan replicar el éxito de Erkenci-Kuş, y por lo tanto, esperan que Can Yaman aporte el mismo carisma y la misma química a sus proyectos. Esto puede llevar a decisiones creativas cuestionables o a la imposición de fórmulas probadas que, en última instancia, perjudican la calidad del trabajo. *** La competencia despiadada en la industria del espectáculo ***. El mundo del espectáculo es, por definición, competitivo. Hay un número limitado de papeles, un número limitado de proyectos y un número ilimitado de actores talentosos que compiten por ellos. En este entorno, la envidia y el sabotaje son, lamentablemente, realidades comunes. Es posible que Can Yaman se sienta amenazado por otros actores que ven su éxito como una barrera para sus propias ambiciones. Pueden intentar socavar su reputación difundiendo rumores falsos, criticando su trabajo o incluso intentando sabotear sus proyectos. Estas tácticas, aunque inaceptables, son una parte triste y oscura de la industria. Además, la competencia no solo se limita a otros actores. También puede provenir de productores, directores o incluso agentes que tienen sus propios intereses y agendas. Pueden favorecer a otros actores, bloquear el acceso de Can Yaman a ciertos proyectos o incluso manipular la información para perjudicar su imagen. Es importante recordar que la fama y el éxito no garantizan la inmunidad contra la competencia y el sabotaje. De hecho, a menudo hacen que uno sea un blanco aún más atractivo. Can Yaman, al haber alcanzado un nivel tan alto de popularidad, es sin duda un objetivo para aquellos que buscan ascender a su costa. *** El comportamiento de Can Yaman y las críticas recibidas ***. No podemos ignorar las críticas que Can Yaman ha recibido a lo largo de su carrera. Algunos lo han acusado de ser arrogante, egocéntrico y poco profesional. Estos comentarios, ya sean justificados o no, han contribuido a crear una imagen negativa del actor y han alimentado la percepción de que algunos quieren verlo fracasar. Es importante analizar estas críticas con objetividad. ¿Son el resultado de malentendidos? ¿Son exageraciones? ¿O hay algo de verdad en ellas? Es posible que Can Yaman haya cometido errores en el pasado. Es humano equivocarse, especialmente cuando uno está bajo la presión constante de la fama. Sin embargo, también es importante recordar que la imagen pública de una persona a menudo es moldeada por los medios de comunicación y por las percepciones individuales. Lo que vemos en las revistas o en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Además, algunas de las críticas que ha recibido Can Yaman pueden estar basadas en estereotipos o prejuicios. La sociedad a menudo espera que las celebridades se comporten de una manera específica, y cualquier desviación de esa norma puede ser interpretada como arrogancia o falta de profesionalismo. Independientemente de la veracidad de estas críticas, es innegable que han tenido un impacto en la imagen pública de Can Yaman y en la percepción que algunos tienen de él. Han contribuido a crear un ambiente en el que algunos pueden estar esperando el momento en que falle para poder criticarlo y reafirmar sus prejuicios. *** La vulnerabilidad de las celebridades y la importancia de la empatía ***. La confesión de Can Yaman es un recordatorio de la vulnerabilidad que sienten muchas celebridades. A menudo olvidamos que detrás de la imagen glamorosa y exitosa hay personas reales con emociones, inseguridades y miedos.
La fama puede ser una experiencia muy aislante. Las celebridades a menudo se sienten incomprendidas y solas. Pueden tener dificultades para confiar en las personas y pueden sentirse constantemente juzgadas y criticadas. Es importante practicar la empatía y recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacen o dicen, pero sí podemos tratarlos con respeto y dignidad. Podemos evitar caer en la crítica destructiva y centrarnos en el apoyo y el aliento. *** El éxito y el fracaso, perspectivas relativas ***. Finalmente es crucial recordar que el éxito y el fracaso son conceptos relativos. Lo que para algunos puede ser un fracaso, para otros puede ser un gran logro. Lo importante es mantener la perspectiva, aprender de los errores y seguir adelante con determinación y pasión. Can Yaman ha tenido una carrera exitosa hasta ahora. Ha protagonizado telenovelas populares, ha ganado premios y ha acumulado una gran base de fans. Incluso si enfrenta desafíos en el futuro, esto no significa que su carrera haya terminado. Puede aprender de sus errores, adaptarse a los cambios en la industria y seguir persiguiendo sus sueños. El futuro de Can Yaman depende en gran medida de su capacidad para concentrarse en su trabajo, ignorar las críticas destructivas y rodearse de personas que lo apoyen. Si se enfoca en estos aspectos positivos, estoy seguro de que podrá superar cualquier obstáculo y seguir cosechando éxitos. En conclusión La confesión de Can Yaman de sentir que algunos quieren su fracaso es una declaración compleja que refleja las presiones, la competencia y las críticas que enfrenta como figura pública. Si bien es posible que su percepción esté influenciada por sus propias inseguridades o experiencias negativas, es importante reconocer la validez de sus sentimientos y comprender el contexto en el que se encuentra. Como espectadores, tenemos la responsabilidad de practicar la empatía y el respeto en nuestras interacciones con las celebridades. Podemos elegir entre apoyar y animar a nuestros artistas favoritos, o podemos contribuir a crear un ambiente tóxico y negativo que solo sirve para dañar. Y para Can Yaman el consejo es simple: concéntrate en tu trabajo, ignora las críticas destructivas y rodéate de personas que te apoyen. El éxito y el fracaso son relativos, y lo que realmente importa es tu talento, tu pasión y tu determinación. Ahora sí, amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al sentirse perseguido? ¿O creen que está exagerando? Déjenme sus comentarios aquí abajo y vamos a generar un debate respetuoso y enriquecedor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Y si les gustó, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que estoy subiendo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan las próximas novedades. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Hasta la próxima.